Otro día, otra sección, Emprende Ahora. Estamos aquí en el aposento de la verdad. Mi nombre es Luis Castellanos y esto es Emprende Ahora. Señores, aquí con nosotros tenemos un invitado súper especial, súper increíble, una persona que cada apartamento que toca lo convierte en una maravilla del mundo. Ayúdenme a recibir aquí con nosotros a mi amigo Carlos Vázquez. ¿Cómo estás? Hermano, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo te sientes? Bien, gracias por la oportunidad de recibirme. No, siempre. Ahora cuéntame un poquito de tu día, cómo tú amaneciste hoy, cómo estaba el día hoy. Todo bien, todo tranquilo, mucho trabajo, unas cuantas reuniones, pero gracias a Dios estamos por aquí. Ya, no viene inconveniente. No. No. Todo fluye. Todo fluye, no nos levantamos con el pie izquierdo hoy. Negativo. No. Gracias a Dios. Siempre con el derecho. Gracias a Dios, gracias a Dios. Ok, entonces cuéntame un poquito de cómo tú eras cuando tú eras pequeño. O sea, ¿qué tipo de persona tú eras? ¿Tú tenías alguna aspiración? ¿Tú tenías alguna idea de qué tú querías ser cuando tú fueras grande? Cuéntame un poquito de eso. Claro, estamos hablando en los tiempos del colegio, ya, Sí, de cuando tú bachillerato. eras niño. Tú sabes que cuando uno es niño no quiere ser corredor de carrera, astronauta, bombero. Como que uno tiene una noción como que muy distante de lo que es la realidad. Claro. Pero uno Así quiere mismo. hacer que esa fantasía se convierta en su realidad en ese momento. Cuéntame un poquito de eso. Claro. Mira, lo que me llamaba la atención Sí. era ser como un ejecutivo de esto de negocio, un ejecutivo poderoso, una persona de esa que siempre esté bien vestida. Eso era lo que yo veía en mi casa. También por el ejemplo de mi padre, siempre bien vestido, una persona de autoridad, una persona que cuando decía algo, se tenía que hacer Sí. en su trabajo. Entonces, como que esa era la expectativa, no tenía nada, vamos a decir, en específico, Sí. pero eso era como el sueño bonito, como el sueño lindo que yo tenía en esa edad, en ese tiempo. ¿Eso tú lo veías en alguna figura paterna, en algún pariente, algún familiar? Claro, como te digo, mi padre que era que nos llevaba al colegio, Sí. siempre cambiado, temprano a su trabajo, con su maletín, Sí. sus lentes, su buena camisa y todo. Ese era como el sueño que yo veía que me gustaba emular y que me gustaría hacer cuando yo creciera. Exacto, entonces me imagino que tú fuiste asociando quizá alguna figura, dígase en programas de televisión, ese tipo de cosas. Sí. O sea, ¿no tenías tú alguna película en particular que te gustaba, por ejemplo? Bueno, Wolf of Wall Street. Wolf of Wall Street. Me encantó esta película. Sí. No es tan vieja, pero sí fue una película que me encantó el hambre que tenían ese grupo de jóvenes que trataron de comerse el mundo de esa forma. Claro. Como que eso siempre me gustó, ese tipo de personaje. Exacto, como Personaje. como esa hambre, ese deseo de querer como que ser diferente. Claro. Be one of a kind. Alejarte un poco del montón y stand up, o sea, sobresalir. Entonces, Sí. cuando tú saliste del colegio, por ejemplo, que tú decidiste, ¿cómo fue el proceso de seleccionar la carrera? ¿O tú ya tú sabías lo que tú querías estudiar desde un inicio? Mira, yo comencé estudiando ingeniería civil en UNIBE, porque entendía en ese momento que era una carrera como próspera, Sí. de la construcción, pero al año me di cuenta de que no me gustaba para nada esa carrera. De hecho, yo recuerdo que ya cuando estaba entrando en materia, Sí. en carrera, una de las clases era Sí. topografía, Claro. que tú tenías que ir al parqueo a medir y a coger sol y toda esa vaina. Y desde ese momento yo dije, no, esto no es lo mío. Esto no es lo mío. Te veías en el espejo y te estabas dando cuenta que estabas un poquito más negro de la cuenta. Claro. Estaba saturado de vitamina Yo D. fui como una sola vez a esa clase. Ya ahí mismo yo tomé mi decisión. Entonces, la carrera en la que yo no iba a perder ese Sí. año que estudié y que me encantaba mucho, Ujú. era la ingeniería industrial. Ok. Entonces, ya ahí decidí, ahí encajé inmediatamente. Como que todas las clases me hacían sentido, todas las clases conectaban con mi forma de ser. Claro. Y de ahí tiramos para adelante y nos graduamos súper bien. Y dejaste de coger menos sol ahí. Cogí menos sol, así mismo. Muy importante, muy importante. Entonces, durante la carrera, yo me imagino que
tú tenías esa hambre, tú me entiendes, esa hambre de joseador, de andar con, como dicen algunos dominicanos, con el cuchillo en la boca. Sí, sí, sí. De ver que tú podías, en qué tú podías emprender, en qué tú podías, tú me entiendes. Claro, desde la universidad, desde la carrera, Ujú, yo siempre estuve trabajando. Ajá. O sea, en los últimos 3 años ya yo trabajaba con mi padre, Con tu padre. en su empresa. O sea que yo le dedicaba más tiempo al trabajo que hasta la misma carrera. Eh, lo que es algo, tú sabes, complicado y que conlleva muchas cosas. Sí, sí, exacto. Y cómo tú dividías tu tiempo entre el trabajo y la carrera, tú me entiendes? Porque hay gente, como tú decías, tú le dedicabas más tiempo. O quizás Claro. tú lo veías la carrera como algo, como un side thing, como una cosa del lado. ¿Cómo Sí, era eso para ti? eh, o sea, el día entero era o estudiando o trabajando la mayor parte del tiempo. Claro, Como te digo, le dedicaba más tiempo al trabajo que a la carrera. Eso conllevaba que a lo mejor en algunas materias me descuidé. Cuando pude pasarla en A lo mejor yo pude haber pasado todo en A y pasaba en B, pasaba en C. sí, No le daba tanta importancia realmente a la universidad. O sea, con que yo estuviera aprendiendo y estuviera pasando, para mí ya yo estaba satisfecho. claro, Y la prioridad siempre fue el trabajo. claro. Y cuando tú, Increíblemente. sí, exacto. Y cuando tú entraste en el trabajo de tu papá, quizás tú tenías una idea de revolucionarlo, por ejemplo. O sea, yo soy joven, nací con el internet. ¿Tú me entiendes? Quiero quizás modernizarlo, quizás innovar un poquito algunas áreas que son un poquito, ¿tú me entiendes? Que están un poquito, vamos a llamarlo desfasado, antigua. Claro. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Eh, bueno, desde que inicié trabajando con mi padre, o sea, las personas tienen una noción de que trabajar en una empresa familiar conlleva menos esfuerzo y menos trabajo. Pero en mi caso fue con mucha responsabilidad desde el inicio, porque así yo lo quise, porque así yo lo decidí. O sea, yo creo que eso va mucho con la personalidad y con la ambición que tenga la persona trabajando en la empresa de la familia. Si es una persona que no quiere coger mucha lucha, pues créeme que en la empresa familiar va a dejar que todo pase y no le va a importar nada. Para mí eso era como si fuera mi empresa. Entonces yo desde el primer momento traté de conseguir la mayor responsabilidad posible en esa empresa. Y en referencia como a los cambios que yo hubiera querido hacer, realmente creo que eso fueron como una de las discusiones que yo tuve con mi padre, ya al final, de cuando estuve trabajando con él, de que yo entendía que se debían hacer cosas diferentes como las que él hacía, pero yo estaba errado, porque esa empresa es de él, Claro. y el que la ha construido es él, y el que sabe lo que da resultado en esa empresa es él. 100%. Entonces eso me abrió mucho los ojos de saber lo que yo quería, que era tomar responsabilidad, tomar decisiones. Pero sí, o sea, discutíamos porque yo veía que se habían que hacer algunas cosas, él tenía otra Visión. visión, otra velocidad Otra de velocidad. hacer las cosas. A lo mejor él no estaba tan presionado por crecer las ventas, a lo mejor él estaba más satisfecho. Yo en mi ignorancia a lo mejor quería hacer las cosas más rápido, pero de ahí aprendí muchísimo. 100%. Y en esas discusiones y en ese vaivén, tú ya me imagino que tú estabas emprendiendo por otro lado. Sí, sí, sí. No recuerdo si en ese momento, pero sí en los últimos años en lo que estuve trabajando en la empresa familiar, pues ya yo tenía side businesses que yo estaba tratando de impulsar, ideas que quería crecer. Y como todo emprendedor, cualquier idea que yo veía creía que funcionaba y entraba en eso. O sea, llegó un momento como que yo tenía como 5 ideas diferentes que estaba tratando de impulsar. Trabajaba muchísimo, trabajaba como 12 horas al día, pero eran ideas que no daban resultado. Porque cuando tú te divides en muchas cosas, pierdes el enfoque, pierdes la productividad. Entonces, la mayoría de esas ideas no llegaron a nada. Y lo que conllevaron fue mucho esfuerzo y mucho tiempo. Mucho esfuerzo y mucho tiempo, que eso es lo que le pasa al emprendedor al principio. O sea, que tú sí te diste con la pared un par de veces. Claro. Entonces, cuéntame cómo fueron cada una de esas veces que tú te diste y qué aprendizaje tú tomaste de eso para llevarlo al próximo negocio, quizás. Claro, claro. Yo creo que el aprendizaje más importante que yo tuve en esas fechas En esa fecha. es, con todos esos side business y como con todas esas cosas diferentes,
fue entender eso mismo que estamos hablando. O sea, el tú no enfocarte en una cosa, el tú enfocarte en muchas cosas no te lleva a nada. No vas a poder conseguir los resultados que tú quieres en ninguna de esas cosas. Entendí de que una sola idea, si es la correcta, debe darte todos los resultados que tú estás buscando. Y entender de que no hay que ajetrearse mucho, de que no hay que tratar de hacerlo todo, sino buscar esa cosita que tú sabes que tú puedes hacer bien. Y ahí es donde está la clave, ¿no? Las personas que yo admiro y las personas que yo sigo y los ejemplos a seguir que yo sigo, no son personas que tienen 30 negocios diferentes, sino son personas que se enfocan en una sola empresa y la despegan, la hacen llegar hasta su última expresión y con eso consiguen sus resultados. 100%, 100%. Pero llegar a esa conclusión, llegar a esa realización te tomó un trabajo mental, porque tú sabes que a la persona, lo más difícil para una persona es perder algo. En Claro. ese caso tú tenías varios negocios y Claro. tú estabas perdiendo cosas que tú sabías, aunque no te dejaran mucho, pero tú sabías que te entraba alguito, ¿tú me entiendes? Estaba perdiendo, el dinero no era lo importante, lo que Sí. yo estaba perdiendo ahí era mi tiempo, y tiempo que a lo mejor, imagínate, un fin de semana largo que yo podía estar compartiendo con mi familia, con mis amigos, Exacto. pasar momentos de calidad buenos, pero yo lo que estaba era trabajando y con un ahí. millón de llamadas y personas llamándome con problemas y cosas. Eso era lo que más me chocaba a mí, como que yo no tenía mucho tiempo para disfrutar de las cosas que quería. 100%. ¿Y en qué negocio tú estabas? O sea, esos negocios que tú tenías, ¿cuáles eran? Estaba la empresa familiar. Sí. Ese era tu trabajo fijo, de ingresos Sí, fijos. sí, Los sí. otros ingresos eran de dónde venían. Estaba iniciando con Bellamar, Con Bellamar. que es la empresa donde estoy ahora, Pero vamos a aquí poner- representando. Vamos a ponerle un hold a eso antes de llegar ahí. Claro. Entonces, los otros negocios, ¿cuáles eran? También invertí en vehículos, Ok. invertí para que se compraran y se vendieran. Compré un vehículo para rentárselo a una persona que hiciera Uber. También hacía financiamientos o préstamos, trading, recuerdo yo inclusive que hacía, Sí. sin saber nada al Sin saber respecto, nada al respecto. como la mayoría de las personas que La lo mayoría hacen. empieza. Ajá. O sea que ahí te mencioné rápidamente 5 o 6 de los side businesses que tenía con dinero invertido importante. Claro. Entonces, ¿y cuál fue el que menos te gustó? El que menos me gustó fue el comprar el vehículo para rentárselo al chofer de Uber, que tú lo Sí, sabes sí. eso. Yo entendía que ese negocio no iba a ser rentable para el mismo chofer, entonces por eso siempre no me dio tranquilidad eso, porque siempre entendí como que él iba a hacer algo raro con el vehículo. No me gustó ese negocio. Ok. Y mira, tú hacías todo eso, tú estabas en la universidad y estabas en el trabajo. O ya te habías salido de la universidad. En ese tiempo ya yo había salido de la universidad. Ok, ok. Sí, Y cuando sí. tú saliste de la universidad, ¿cuál era tu filosofía? ¿Cuál era tu visión? ¿Comerte el mundo? Claro, siempre ha sido esa. Y ahí ya yo estaba trabajando, o sea, ahí ya yo me pude enfocar a trabajar más en la empresa de mi padre, a asumir más responsabilidad y ver cómo funcionaban las cosas. Ahí Claro. fue como que tuve más tiempo para trabajar. Claro. Entonces, tú sabes que también tú me hablaste de que tú prestabas dinero. Cualquiera piensa que ese negocio es rentabilidad por todos lados, porque tú prestas, te devuelven. Sí. Entonces, pero por lo que veo, no te gustó. No me gustó, en mi caso yo no perdí dinero, Exacto. gracias a Dios yo no Sí. perdí dinero, pero no me gustaba prestarle a personas con bajos recursos, como que no me veía así en un futuro. Y también yo soy una persona que no cree en deudas. Ok. Yo no creo en préstamos, en tú financiarte para comprarte cosas o en tú financiarte para crecer tu negocio. Obviamente aplica en algunos casos, pero yo no sigo esa filosofía. Entonces no me parecía correcto yo impulsar un negocio endeudando a más personas cuando eso no forma parte de cómo yo veo que deberían ser los negocios y las finanzas personales. Ok. Entonces, tú estás trabajando en la empresa de tu padre. Tú ves que tus negocios no son lo que tú quieres. Sí. Entonces, ¿cómo tú llegas a lo que tú estás haciendo ahora? Que es Bellamar. Exacto. Como te dije, en uno de esos diálogos que tuve con mi padre, yo entendí que el que estaba mal era yo. Sí. No por las estrategias que yo quería impulsar, sino porque el dueño de la empresa era él, no yo. Entonces, ahí yo llegué a la conclusión de que yo lo que quería era ser el que tomara las decisiones. Tener mi propia empresa y yo ser el responsable
Claro. De si las cosas van bien, yo soy el responsable, pero de que si las cosas van mal, yo soy el responsable también. Yo quería ser el que tomara las decisiones. Entonces ahí yo entendí de que debía formar mi propia empresa. Ok. Entonces el proceso que hice fue, de todos los side business que yo tenía, yo escogí el que me parecía que tuviera un modelo de negocio más fuerte, Sí. un modelo de negocio que yo pudiera crecer, y el que más me gustara también, el que me diera menos problemas, y elegí ese, y gradualmente me fui desligando de todo lo demás, Claro. que fue una decisión muy difícil. Pero gradualmente paré todo lo otro. Claro, claro. Pero, o sea, no fue como que tú estabas empezando en los 5 y tú cogiste este de una vez. O sea, ¿cómo fue ese proceso de tú identificar que ese era? Y cómo, y si tú no puedes explicar qué es lo que tú haces en Bellamar, porque, o sea, yo tengo entendido que es administración de apartamentos vacacionales. Claro. Entonces, pero ¿cuál fue tu primer apartamento también? Porque, El side business comenzó con un apartamento familiar ok, que tenemos en Juan Dolio. sí, Entonces a mí se me surgió la idea Sí. de comenzar a rentarlo, sí, porque el apartamento no se estaba utilizando la mayor parte del tiempo. sí, Cuando un dueño de propiedad compra un apartamento, el primer año es el año del enamoramiento, Exacto. vamos a llamarlo así, el año que todos los fines de semana se utiliza y lo que sea, ya luego no se utiliza tanto el apartamento, que es lo que pasa con la mayoría de las propiedades vacacionales. sí, Entonces, Bellamar es una agencia que está formada con el propósito de, para esos dueños de propiedades que no utilizan tanto su propiedad, claro, nosotros ofrecer el servicio de manejar las rentas en esa propiedad, encargarnos de todo el trabajo pesado, sí, y que el propietario pueda obtener ingresos por Claro. su propiedad sin coger toda esta lucha. toda esa pela. Entonces, comenzó con el apartamento familiar en Juan Dolio, Sí. con el mío. Las cosas fueron saliendo bien, el contacto con los clientes me gustaba, y así fuimos creciendo, y el side business ya tenía como 2 o 3 apartamentos más que yo manejaba, y yo veía de que, wow, estamos vendiendo, Sí. está dejando beneficios. Claro, Tenemos un negocio vivo, por lo menos. claro. Entonces, Pero yo me imagino que, o sea, para mí, una persona, desprenderme de un apartamento, o sea, y depositarlo, o sea, mi apartamento, mucha gente son celosas con su apartamento. Claro. Depositártelo a ti, claro, eso fue un tema. claro. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? ¿Tú me entiendes? Porque el primero, el más difícil. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, en mi casa inmediatamente mi madre Sí. me apoyó. Ok. O sea que siempre conté con ese apoyo. Ella dijo, eso va. Exacto. Mi padre no estaba muy en eso. No estaba muy en eso. Recuerdo que cuando fuimos al apartamento a recoger las cosas personales, él Sí. estaba encarado. Pero al final de todo nos apoyó, y luego de que eso inició, él ha sido el primer apoyador también, al igual que mi madre, en todo lo que yo hago. Después de varias discusiones empresariales. Bueno, personales de ellos, conmigo Sí, nunca sí, hubo sí. ninguna discusión. Exacto, sí, sí. Claro, Pero claro. una vez se vio que tú estabas administrándolo bien, me imagino que... ¿Cómo llegó el segundo cliente? Bueno, el primer cliente fueron ellos. ¿Y cómo llegó el segundo? Claro. Tú sabes que la mayoría de los negocios Sí. crecen de una forma muy específica, que es con las amigas y los amigos de tu mamá. De tu mamá, 100%. Así es que crecen la mayoría de los negocios. Entonces mi mamá conoce muchas personas que también tienen apartamentos allá mismo. De hecho, mi familia compró por una amistad, Claro. que nos prestó un apartamento allá. Entonces nos gustó, y mi familia compró allá también. O sea que se conocen los dueños de propiedades, son amigos, y cuando a mi madre le preguntaban que quién les renta el apartamento, ella le dijo, mi hijo. Sí. Entonces me contactaban, y ahí yo me di cuenta de que el servicio que yo estaba brindando aporta mucho valor a ese mercado, y que las personas necesitaban a una persona seria, de confianza, que, como tú bien dices, manejara una propiedad de ese valor. O sea, Claro. una propiedad vacacional en Juan Dolio o en cualquier mercado vacacional. Claro. No, pero ahí aplicaron una estrategia de la de marketing, que el boca a boca, que es una de las más poderosas. Claro, Porque claro. si tú le dices, por ejemplo, si tú estás poniendo un champú y tú le dices al otro, a la otra, que se te cayó el cabello, no lo van a comprar. ¿Tú me entiendes? Así mismo. así Entonces, la amiga de tu madre depositó la confianza de darte el apartamento a ti. mismo. Así mismo. Entonces, ¿cómo fue eso? Y me imagino que eso te abrió la puerta a otro número de clientes que tú no Claro. tenías en mente. Claro que sí, claro que sí. Mira, esas amigas iniciales de mi madre todavía están con Bellamar, luego de 5 años.
se le da el mismo servicio que se le daba el primer día. O sea, si la empresa ha crecido 50 veces, yo te puedo decir que esos clientes no han sentido la diferencia, porque el trato conmigo es igual. O sea, yo me enfoco en lo mismo, en un servicio al cliente rápido, honestidad, los pagos al día, al tiempo, nunca ha faltado un peso. Claro. Sienten la misma confianza que desde el primer día. Y gracias a Dios, esos clientes todavía siguen con nosotros. O sea, han sido una buena espalda para nosotros crecer. Claro. Y eso es algo que me llena de mucha gratificación. Claro, claro. Pero en ese momento, cuando tú estabas iniciando, yo me imagino que tú todavía tenías todos los pilares de los otros negocios y tú trabajabas todavía en la empresa de tu padre. Sí. Entonces, todavía no tenía el nombre, todavía no se llamaba Bellamar, se llamaba quizá Carlos Vázquez y Asociados. Así, Carlos Joaquín Vázquez y Asociados. Y Asociados. Entonces, ¿cómo fue que tú te fuiste desprendiendo de la empresa de tu padre? ¿Y cómo fue que tú te fuiste desprendiendo de todos esos negocios que tú tenías? Claro. Lo de los otros side business, Ajá. esa fue la primera decisión que yo tomé. O sea, después que tú tenías 3 apartamentos, tú descartaste los otros... Cuando llegó el momento que dije, ok, yo necesito tener mi empresa, inmediatamente me desligué de los otros side business que yo no quería perseguir y me quedé con los apartamentos iniciales que tenía con Bellamar y con el trabajo de la empresa familiar. ¿Cuántos apartamentos tú tenías más o menos en ese momento? Me imagino que 3 o 2. Ok. 3 o 2. En ese momento tú dijiste, te llenó de convicción y tú dijiste en ese momento, ya, esto es aquí es que lo voy a hacer y me voy a quitar de todo lo otro. Aquí es que voy a probar. Ah, tú vas a probar. Aquí es que voy a probar, sí, porque... O sea, pero tú tuviste la fe suficiente de probar porque si tú descartaste todo lo otro, eso quiere decir que tú le ibas a prestar toda la atención a ese negocio. Claro, pero importante en el mindset que uno tiene que tener cuando está emprendiendo. Aquí yo voy a probar, Claro. pero no es que yo voy a poner toda mi fe de que si yo veo que esto no está dando resultados, yo voy a seguir en esto. No. Eso dio resultado del día 1 y siempre se fue cumpliendo las pautas que yo me iba trazando. Siempre se fueron cumpliendo y por eso hemos llegado hasta donde estamos ahora. Claro. Pero si, por ejemplo, si en esos inicios yo veía que las pautas que yo me trazaba no se cumplían, entonces yo cambiaba de idea o buscaba otra idea. Buscaba otra idea. Entonces le dije a mi padre, mira, y quiero seguir trabajando aquí en la empresa de la familia, pero de una forma part-time. Claro. Porque quiero desarrollar esta idea y quiero desarrollar este negocio. Y desde el día 1 me apoyó. Entonces ahí comencé a darle forma a Bellamar, a la empresa, hasta que llegó el momento de que también este part-time no tenía el tiempo para hacerlo. Y entonces ahí sí tuve que renunciar también de la empresa familiar y darle con todo a Bellamar. En ese momento que tú decides renunciar, ¿cuántos apartamentos más o menos tú tenías? Me imagino que como 5, como 6. ¿Y tu familia te apoyó en esa decisión? 100%, 100%. Todos me apoyaron, incluyendo mi padre. Sí. O sea, en esa reunión que recuerdo que tuve con él, que le dije que iba a renunciar, fue una reunión muy difícil para mí, porque sentía como que, wow, estoy traicionando a mi familia. Entonces fue una reunión difícil, me sacó el aire. Cuando yo fui a hablar con él, yo ni sé ni cómo hablé, pues no tenía ni aire para hablar. Exacto. Pero desde que lo dije, él me dijo, no hay problema, yo creo en ti, dale para adelante. Y hasta el día de hoy siempre me dice lo mismo. Buenísimo, buenísimo. Y también otra cosa, eso fue una de las cosas que te desprendiste. O sea, como que uno de los miedos más grandes del ser humano, el miedo a perder. Claro. De a perder algo que ya tiene. Entonces, yo me imagino que cuando tú perdiste eso también, y tú perdiste todos los otros negocios, también los otros negocios fueron fácil de prenderte de eso, fue difícil, conllevó el mismo proceso. Sí, porque el tú tener varios negocios o varios frentes es como un mecanismo de defensa a ese miedo que tú dices de perder. Porque tú dices, bueno, si quiebra uno, tengo 5 más. Exacto. Entonces, te quita ese miedo de perder. Que es diferente a cuando tú te enfocas en una sola cosa, que tú sabes que si tú pierdes ahí, lo estás perdiendo todo. Claro. Pero ese miedo lo que hace es que te detiene de crecer, porque si tú estás ligado a 5 cosas diferentes, no vas a poder ser productivo y no vas a poder enfocarte en una sola cosa que tú la puedas desarrollar. Entonces ese miedo es lo que tiene detenido a muchas personas a crecer. Claro. Si tú te enfocas en una sola idea, vas a ser mucho más productivo si la idea es buena y si tú tienes, si sabes cómo hacer las cosas.
siempre va a ser mucho más productivo y mucho más eficiente que dedicarte a 5 cosas diferentes y tratar de hacerlo todo. Claro. 100%. Yo quiero volver a revisitar ese momento cuando tú fuiste a hablar con tu padre. Porque yo me imagino que en ese momento tú sentiste mucha duda y mucha incertidumbre. Como tú decías, no te salía ni al habla. Entonces tú no puedes describir si tú estabas seguro en ese momento de lo que tú ibas a hacer o tú sentías incertidumbre, mierda, ¿y si esto no funciona? No, ¿No te pasaba por la cabeza eso? Nunca me pasó por la Nunca te cabeza. pasó por la Porque, vamos a ser sinceros, yo tenía Ajá. 23 años, Ajá, yo no tengo hijos. exacto. Yo vivo con mis padres, en ese tiempo vivo con mis padres. Sí. Entonces, ahí podía pasar lo que fuera y yo iba a cenar en la noche, iba a dormir con mi aire tranquilo en la noche. O sea, yo no tenía ese miedo. Ese miedo. El miedo mío era como que yo sentía que estaba traicionando a la familia por no trabajar en la empresa con mi padre. No seguía el legado No seguir ese legado en ese momento. en ese momento. Sí, ese era el miedo mío. Pero en referencia a que no iba a funcionar, de verdad que siempre creí en mi talento. O sea, siempre creo en mi talento, siempre... No dudé de que ese negocio no iba a funcionar y en caso de que no funcionara, nunca dudé de que yo pudiera despegar otro. Te pega otro. Entonces, Creo que es más fácil tú emprender a esa edad como lo estaba haciendo yo, sin muchos compromisos, sin muchos gastos fijos, que tú hacerlo a los 35, 40 con una familia que depende de ti 100%. y con una sola fuente de ingresos. 100%. Creo que fue más fácil para mí ahí en ese momento. 100%. Entonces tú fuiste avanzando, fuiste construyendo y nunca hubieron inconvenientes, nunca hubieron algunos problemas que tú dijiste, wow, se me salió de la mano, ¿qué hago ahora? Nunca te pasó un momento específico así. Sí, mira, los primeros años fueron años de mucho estrés. Ok. Yo hablo como que tengo 20 años en el negocio. Sí. Pero los primeros años, yo te puedo decir el primero, el segundo, el tercero. Es más, a mí se me quitó el estrés fue este año o el año pasado. Pero fueron años de angustia por el desconocimiento. De tú no saber lo que viene, de nuevos problemas que se te van enfrentando, de cómo lidiar con empleados nuevos, de cómo lidiar con clientes, de problemas de operaciones que pasan en el negocio. O sea, todo ese estrés y esa angustia viene del desconocimiento. Gracias a Dios ahora mismo yo no lo tengo eso, pero es por el conocimiento. O sea, es como los coaches de un equipo de fútbol que ellos te saben decir qué va a pasar en el partido. Ya uno llega a una etapa, a un momento que uno sabe lo que va a pasar en cada momento, claro, con quién trabajar y con quién no. Y eso te ayuda a estar tranquilo y estar en tu zona y estar bien. Pero esos primeros años siempre es bueno tener asesores que te ayuden a cómo organizar tu negocio, que tengan experiencia de cosas que a ti te pasan, exacto, que ellos tengan experiencia. Yo he tenido muy buenos asesores, he tenido asesores con la misma empresa que yo, pero mucho más grande. Entonces, todo lo que a mí me pasa, ya ellos lo pasaron. Y con ellos yo avancé mucho tiempo. O sea, que tú le recomendarías a la gente asesorarse. O sea, si tú sientes ese miedo de la incertidumbre cuando tú estás comenzando y tú no sabes qué hacer, porque realmente tú no sabes qué hacer, tú nunca has pasado por eso, ¿tú le recomendarías a la gente asesorarse antes de empezar ese negocio? Mira, para mí es más importante un asesor de negocios que una maestría. Para que tú veas el nivel de importancia que yo le doy. Es más importante para mí tú tener un asesor de negocios que te lleve paso por paso, desde que tú tienes una idea a la ejecución correcta, que tú hacer una maestría. Claro. Le veo con mucho más peso. Yo quiero tocar un tema sensible aquí, que quizás para mí no es tan sensible, pero quizás para muchos sí, lo que está en el mundo de la educación. Para ti, lo que tú estudiaste, ¿te ha funcionado? ¿Tú lo has aplicado el día de hoy? 100%. 100%. 100%. Okay. 100%. Claro que sí, claro que sí. Okay. Porque la ingeniería industrial trata de estandarizar. Y de calidad. Okay. Entonces, una de las cosas que me gustó a mí de Bellamar es que yo puedo estandarizar la experiencia que tienen los huéspedes cuando van a nuestras propiedades. Yo trato de que el servicio al cliente sea el mismo, la misma experiencia. Obviamente cada propiedad va a tener sus características únicas. Claro. Pero yo trato de estandarizar esa experiencia lo más posible
y los resultados se ven en la satisfacción del cliente. Entonces, sí, 100%. O sea, sí. Exacto. Me imagino que cada propiedad es una película diferente. Claro. Sí, sí. Claro, claro. Entonces, empezaste tú solo. Me imagino que llegaste a un tope de la capacidad de apartamento que tú podías trabajar. ¿Cuál fue ese tope? ¿Y qué tú hiciste después de ahí? Bueno, el primer empleado, ¿tú te refieres al primer empleado? Sí, no, ¿Cómo llegó? No. ¿Cuál fue la cantidad de apartamentos que tú pudiste manejar para tú tomar la decisión de conseguir un primer empleado? Ok, me imagino que, si no mal recuerdo, el primer empleado llegó como yo con 10 propiedades. Ok. Y fue algo más estratégico, en vez de por tiempo, fue algo más estratégico porque como los apartamentos y las villas están en Juan Dolio, Sí, y yo tenía que trasladarme diario para allá, exacto. para brindar el servicio físico. Entonces, la primera contratación que hice fue un empleado que trabajara directamente allá, para nosotros expandir y mejorar la experiencia de nuestros clientes allá mismo con un personal en el mercado. Sí, Que eso es algo que por eso la mayoría de las personas que quieren incursionar en el negocio creen que lo van a hacer todo virtual y desde su casa. Y esto es un negocio que conlleva a mucha presencia claro. física. Entonces el primer empleado vino por una manera estratégica de nosotros ser mejor que la competencia y vino como a la propiedad número 10. La propiedad número 10. Que ahí fue que tú empezaste a conseguir personal y a conseguir Ese primerizo ese empleado. primerizo. ¿Y cómo fue esa experiencia para ti? Tener un personal, tú tener a alguien a cargo. Mira, al principio, ese primer empleado que todavía está con Sí. nosotros hoy en día y un excelente empleado. Sí, sí. Y al principio fue un poquito caótico porque cuando él hacía algo mal, yo me molestaba con él como si fuera un hijo mío, o como Sí. si fuera un amigo mío, o sea, Sí, sí. como que yo en el momento me ponía a discutirle, yo era emocional. Era emocionante. Como estos casos que tuve en la noticia, que una empleada mata al jefe por esas discusiones que Sí. tienen. O sea, Sí, sí. si tú no sabes manejar eso se vuelve súper caótico. Súper caótico. Ya con la asesoría y con el tú entender el tema, tú sabes cómo manejar a esos empleados. Por ejemplo, nosotros tenemos una reunión semanal con cada colaborador. O sea, que lo que se vaya a discutir o lo que se le vaya a corregir de una manera específica se hace en esa reunión, no en el momento. En el momento nos enfocamos en resolver. Y ya en la reunión hablamos de las acciones correctivas que tenemos que hacer para que eso no vuelva a pasar. Claro. Pero cuando tú lo manejas así, todo es mucho más fácil. Sí. Pero si no, es como una relación de hermanos que pelean y todo, y eso se vuelve un desastre. O sea que con ese primer empleado yo aprendí a cómo manejar. Y ahora te puedo decir que tenemos alrededor de 12, 13 empleados y subcontratistas que trabajan diariamente con nosotros. Y todo va de lo más normal. Tú sabes que es un tema muy importante, el hecho de tú tener una persona a cargo, o sea, tú conseguir ese primer empleado. ¿Qué tú le recomendarías a una persona que está teniendo ese primer empleado? ¿Cómo llevarlo? ¿Cómo sería? O sea, ¿cómo tú le recomendarías manejar esa relación? Ya partiendo de donde tú estás hoy, a la gente que tiene su primer empleado el día de hoy. Claro. O sea, no es, o sea, porque sea colaborador tuyo, Exacto. tiene que tener como ese conocimiento de la diferencia de un jefe y un líder. Claro. Un jefe es uno que te da órdenes porque sí, no escucha al colaborador, no importa cómo se siente el colaborador. Simplemente el jefe tiene la autoridad. Claro. Un líder se sacrifica por los demás Claro. y está preocupado por la visión de la empresa. Entonces, tú tienes que aprender a ser líder. Exacto. Y hacer lo que te dije, en el momento no tener discusiones emocionales, simplemente corregir las cosas, tener una reunión semanal para hablar cualquier tema que se vaya a tocar. O sea, hay que aprender de recursos humanos al momento de tú contratar un personal. Claro. Porque si no, mira. 100%. Entonces, cada vez que tú ibas a hacer algo, tú le decías, ven, vamos a hacer esto. Y te lo llevaba para que él te viera, mientras tú lo hacías. Es que la posición de él la tuve yo antes que él. Entonces, Exacto. nada que yo lo mande a hacer a él, ya yo lo he hecho. O sea, exacto, que tú dabas el ejemplo. Claro. Que eso es lo que hace un líder en vez de un jefe. El mismo. jefe manda y el líder da el ejemplo. Tú te lo llevabas, lo hacía las cosas, él te veía y tú le decías, esto es lo que nosotros hacemos. ¿Tú me entiendes? Sí, esa es una de las nociones
que existe, que para mí están erradas. O sea, Ok. que las personas creen que por tener una posición de autoridad es simplemente dar órdenes y estar en una posición de confort Claro. y estar en una posición de tranquilidad. Y para mí es totalmente lo opuesto. O sea, tú ser el de la responsabilidad es una posición que te tiene que hacer más humilde. Te tiene que hacer sacrificarte por los demás. Eso es lo que significa estar en esa posición. 100%. Y cuando tú vayas a contratar, tú tienes que tener eso claro. 100%. Y, no, y partiendo de ahí, las personas que viven con más abundancia en el mundo son las personas que son más serviciales también. Claro. O sea que si nos vamos de ahí, nos vamos a muchos ejemplos, nos damos cuenta que siempre está de por medio el servicio, que yo sé que la empresa tuya va a llamar a eso, en eso es que se especializa, en dar un buen servicio. Claro, uno se tiene que enfocar en aportar valor, en ayudar, en cómo mejorar las vidas de tus clientes. Claro. Y ya lo otro llega. 100%. Pero si tú estás enfocado en ser jefe y en ganar dinero, Exacto. no creo que vas a llegar muy lejos. Ahora, si tú siempre estás enfocado en aportar valor, mejorar la vida de tus clientes, sacrificarte por los demás, ya lo otro llega solo. Claro. Entonces, fueron 10 apartamentos. Cuando llegó este primer empleado, fueron 15, 20. Y ahí tú dijiste, aquí hay algo. Claro. Ahí en ese momento tú dijiste, te dio la convicción suficiente para tú decir, contrale, aquí se puede construir un negocio. Se puede seguir explotando. Exacto. Sí, sí, sí. Ahí me imagino que creció la visión y ahí ya tú tenías un poquito más el enfoque puesto en ese negocio. Claro, claro, claro. 100%. Entonces, ¿cómo se siguió desarrollando el negocio después de ahí? Entonces, ya lo que yo me he ido enfocando es viendo a qué yo le dedico más tiempo del lado operativo Claro. y entonces delegando estas funciones. Por ejemplo, ese primer empleado era el que inspeccionaba las propiedades cada vez que salía un cliente, cada vez que se limpiaba. Entonces, contraté eso y ya entonces tengo más tiempo para dedicárselo a los huéspedes, a los clientes que alquilan la propiedad. Entonces ya cuando eso me estaba tomando mucho tiempo importante, entonces contraté un personal fijo simplemente para el servicio al cliente de los huéspedes. Claro. Entonces yo lo que me voy concentrando es, así es que vamos creciendo la empresa, en que cada cosa que me vaya dedicando tiempo a mí, me vaya alejando de lo que más aporta valor al crecimiento de la empresa, entonces yo lo voy delegando y lo voy contratando para que así podamos crecer de una manera eficiente. 100%, 100%. Y cuando tú ibas creciendo a nivel de empleado, ¿tú te ibas asesorando, tú tenías asesoría? ¿O simplemente tú lo hacías así como íbamos avanzando, así íbamos aprendiendo? Ahora mismo no tengo asesoría, pero como te dije, ya me siento en una zona mucho más Claro. 100%. calmada, de que ya controlo todo. Pero sí, como te dije al inicio, sí tuve mi asesoría para organizar la idea que yo estaba emprendiendo, cómo hacer presupuesto, cómo manejar personal, cómo organizar las finanzas de tu empresa. Y luego más adelante tuve una asesoría ya enfocada en el negocio que yo quería tener, una persona experta en la empresa que yo estaba haciendo. Claro. Y como te dije al inicio, son cosas que yo les recomiendo a todo el mundo. Claro. Tú sabes que un tema muy importante el día de hoy es el marketing. Cómo las empresas se dirigen hacia el cliente o hacia el mercado. Claro. ¿Cuáles han sido una de las estrategias de marketing que tú has utilizado para potencializar esa empresa que tú llevas hoy en día? Mira, la persona tiene una noción también de que el marketing es simplemente tú hacer promoción en las redes sociales, Sí. un post aquí, una historia allí. Y realmente, marketing abarca todo. El marketing abarca todo lo que tú haces en una empresa, incluyendo el servicio al cliente. Sí. Entonces, el marketing comienza desde que comienzan a llegar los prospectos o los sospechosos hasta que el cliente vuelve a reservar contigo Sí. y te refiere. O sea, el resultado final del marketing es conseguir que el cliente que pasó por tu empresa te refiera y vuelva. Entonces, tú sabiendo eso, tú te vas a enfocar en que parte de tu marketing sea exceder las expectativas del cliente y tú dejarlo loco. Entonces, nosotros nos hemos enfocado mucho en exceder las expectativas del cliente, en brindar un servicio de calidad
en que todas nuestras propiedades estén limpias a la llegada, en brindar un servicio al cliente más rápido que la competencia, en nuestra responsabilidad, en que todo lo que hagamos y todo lo que decimos se cumpla. O sea, el marketing de nosotros es quedar bien contigo y que tú nos refieras en lo adelante. Así es como nosotros hemos crecido. Obviamente se hacen muchas cosas más, pero eso es lo más importante que te pudiera mencionar, que nuestro servicio al cliente es parte de nuestro plan de marketing y es lo que nos ha dado más resultados. Claro, yo me imagino que hay situaciones como todo emprendedor, como toda persona que está en el camino a desarrollar su empresa, que pasa situaciones que uno no controla. En este caso, ¿te han pasado esas situaciones y cómo tú las has manejado? ¿Tú me entiendes? Son situaciones por el desconocimiento. Por el desconocimiento. Que lleva a la incertidumbre y a ese miedo de mierda. Sí, ¿qué pasa si pasa esto? ¿Tú me entiendes? Claro. Recuerdo en la pandemia, Sí. eso sí fue algo que salió de nuestro control, que el negocio se te parara por 3 meses, se te parara 100% las ventas. O sea que eso es algo, siempre van a haber situaciones que salen de tu control. Claro. Pero tú como emprendedor y como líder, tu acción es la misma, tirar para adelante. Exacto. O sea, yo no tengo que ver con las cosas que salen de mi control. Yo no pierdo mucho mi esfuerzo mental dedicándole cosas porque ya no puedo hacer nada. Ahora, lo que yo puedo controlar es cómo yo reacciono ante esas cosas. Claro. Y, por ejemplo, en la pandemia, si me quedaban de las 30, 40 propiedades que teníamos en ese momento, si yo pudiera operar con una, yo estaba operando igual con esa una. Y asegurando de que mi equipo estuviera recibiendo su salario y asegurando de que todos nos estuviéramos entrenando. Yo fui el primero que tomé como 4 o 5 cursos en la pandemia, seguí trabajando todos los días y lo hice todo eso pensando en el momento en que todo volviera a abrir, de que cuando las puertas se abrieran de nuevo en el negocio, mientras todo el mundo estuviera caminando a su trabajo, ya yo fuera corriendo acabando el año. Exacto. Porque me mantuve en todo ese tiempo preparado para cuando volvieran a abrir. En eso es que yo me enfoco. Exacto. Y en ese momento cuando llegó la pandemia, ¿tuviste estrés? ¿Tú me entiendes? Esa angustia de mierda, ¿qué va a pasar ahora? Yo sé que todo el mundo tuvo esa angustia, pero ¿cómo fue tu situación en particular? ¿Tú me entiendes? Yo lo que tenía era como una rabia. Sí. Como, Dios mío, no puedo... Ahora que estamos creciendo. Claro, no puedo seguir vendiendo. Sí. Yo lo que tenía era como esa rabia. Sí. De que me cerraran las propiedades. Obviamente todos los negocios estaban cerrados. Pero fue un momento como que sentí como esa ira, pero sí entendí de que lo más importante era la salud 100%. Y que hay que mantenerse tranquilo. Exacto. Gracias a Dios nosotros no teníamos deuda tampoco, o sea que yo Bellamar se pudo dar el lujo de estar tranquilo, de utilizar sus ahorros para pagar sus compromisos. Claro. O sea que estábamos preparados para cualquier cosa. 100%. Pero sí fue un momento un poquito... tedioso, retador. Sí. Entonces, tú sabes que muchas empresas, siempre en momentos de crisis hay muchas empresas que crecen. Y perdona que te interrumpa, y lo que más me preocupaba en ese momento de la pandemia era la compensación de mis empleados. O sea, que Bellamar pudiera pagarle su salario a sus colaboradores antes que el mío. Porque es otra idea que tiene la persona. Yo voy a emprender para hacerme de dinero, pero cuando tú emprendes, el dueño usualmente es el último que cobra. 100%. Entonces, una de las preocupaciones que tenía era que mi equipo estuviera bien, que mi equipo estuviera recibiendo su compensación, y eso sí duré un par de días sin dormir por eso, pero gracias a Dios pudimos cumplir con todo. Exacto. Y te comentaba que en momentos de crisis, cuando hay más oscuridad, las estrellas brillan más. Coño. Entonces, mucha gente estaban pensando en qué voy a hacer ahora, está todo cerrado, qué puedo hacer. Pero mientras otros estaban pensando quizás en quedarse acotado, había mucha gente que estaba planeando para crecer, para cuando saliera la oportunidad. Que me imagino que eso fue lo que te pasó a ti. Sí. Mucha gente cuando empezaron a abrir la puerta, empezaron a extender el toque de queda, tuviste la oportunidad de quizás rentar. Y quizás eso fue un momento de crecimiento para ti. Cuéntanos un poquito de ese momento. Sí, realmente cuando salimos de la pandemia, lo que sucedió ahí fue, primero el mercado local,
comenzó a vacacionar mucho. Cuando digo el mercado local, los dominicanos Sí. comenzaron a alquilar muchas propiedades vacacionales, a viajar mucho a los hoteles, a hacer mucho turismo local. Sí. Eso fue lo que sucedió inmediatamente. Se acabó la pandemia, porque teníamos 3 meses que no podíamos ir ni de fin de semana a un hotel. Claro. Entonces, eso nos ayudó mucho con las ventas. Y ya como 6 meses luego de que terminó la pandemia, entonces vino el boom Sí. de los viajeros. Sí. Personas que tenían un año sin viajar, entonces comenzaron a viajar. Y las ventas siguieron creciendo de manera sostenible por esas dos tendencias. Claro. O sea, que fue positivo al final. Sí, porque yo me imagino que la gente dice, bueno, si vamos a estar trancados, vamos a estar trancados con clase. Así mismo. Así mismo. Exacto. Y aprovechaban, estamos trancados, aquí está un complejo, podemos ir a la playa, aunque haya toque de queda. Así mismo, así mismo. Y muchos aprovechaban para hacer eso. Pero sí, me imagino que tú tuviste un crecimiento significante en esa época, porque yo recuerdo que mucha gente se iba para allá, Sí, sí, sí. alojarse para allá. El mercado local, como te digo, viajó mucho en esos meses desde que abrieron el toque de queda. Exacto, No pero- sostuvo, gracias a Dios. Habían campañas del Ministerio de Turismo y todo que decía apoya el turismo local. Y eso me encantaba muchísimo. Exacto. Porque ese era un momento para apoyar los negocios de servicio. Claro. Los restaurantes venían de 3 meses sin abrir, los hoteles y todo. Eso fue un momento en el que el país se unió para apoyar esta industria de servicio y fue positivo. No, definitivamente. Estaba como la doña en la iglesia, alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Sí, sí, sí. Entonces, partiendo de esos momentos difíciles y esos problemas, ¿qué tú le pudieras decir a la gente, por ejemplo, de eso que tú aprendiste? Porque tú sabes que en momentos, cuando hay mucho inconveniente, mucho problema, uno siempre le saca un aprendizaje. ¿Qué tú le pudieras decir a la gente sobre eso? ¿Qué aprendizaje tú sacaste de esos momentos quizás negros, grises, que donde no venían muchos clientes? ¿Qué tú aprendiste de eso, tú particularmente? Eso mismo que te comenté, de que en las cosas que uno no puede controlar, uno no debería perder mucho su tiempo pensando qué hacer, Exacto. sino enfocarte en lo que tú sí puedes controlar. Lo que ¿Qué tú- nosotros podíamos controlar en ese momento? Prepararnos para cuando abrieran las puertas, hacerlo primero en todo. Y eso fue lo que hicimos. O sea, siempre van a haber cosas. De hecho, yo le digo a mi equipo a cada rato, si va a pasar algo malo, que sea un aire que se dañe, se caiga un techo, lo que sea que vaya a pasar, pero que no sea cosa que no podamos controlar. No quiero que fallemos en cosas que controlemos y que por defecto de nosotros haya alguna mala experiencia de un cliente. Claro. Eso es algo repetitivo que se lo digo a ellos y ellos también lo tienen muy claro. Y esa es la metodología que hacemos. Claro. Eso en referencia a cuando pasen cosas fuera de tu control, pero también los emprendedores tienen que pensar en décadas. 100%. Los emprendedores no pueden pensar en que el primer año tiene que salir todo bien y si, o sea, el primer año quiero hacer todo. No, no. Tú tienes que tener una idea y tener una planificación a 10 años para que así cuando vengan esas cosas que tú no controlas, tú tengas una visión a 10 años de que, ok, vinieron 3 meses malos. Tranquilo, que el plan mío es a largo plazo. A largo plazo. El que piensa a corto plazo, usualmente se lo come el que piensa a largo plazo. Claro, ya tú tienes tu libreta con todos los problemas que han pasado en esos primeros 10 años y Claro. con todas las soluciones. Claro, Sí, claro. sí. Bueno, señores, estamos llegando al final de la entrevista y hemos tenido una persona súper increíble, súper especial. Ahora yo quisiera que le diera un mensaje que le salga del corazón a ustedes que nos están viendo. ¿Qué tú le dirías, mi estimado Carlos? A algún emprendedor que quisiera emprender un negocio, o quizás está pasando por un momento difícil, como el que tú estabas pasando en la pandemia, o está lidiando con un empleado, con su primer empleado y no sabe qué hacer, ¿tú me entiendes? Claro. Mira, el que quiera emprender un negocio, si está buscando un lugar para ganar más dinero rápido y trabajar menos, este no es el lugar. Y para tú emprender un negocio requiere mucha disciplina, eso es lo primero, mucha disciplina, y pensar a largo plazo. Ambas cosas no van bien con la gratificación instantánea. Claro. ¿Así que se dice? Con la 100%, gratificación ¿no? instantánea. Es así. Entonces, si tú estás dispuesto a delay gratification, dale, que este es el camino tuyo. A lo mejor en 5 años no lo logres, pero en 10, en 15,
si tú tienes persistencia, no hay nadie que te pueda quitar eso. Pero si no, si tú lo que quieres, si tú no eres disciplinado o si quieres las cosas rápido, te recomiendo mejor un empleo o freelancer o otra cosa diferente, porque emprender conlleva todo esto que estamos hablando aquí. 100%, 100%. Y no tocamos también el tema de cuando tú estabas en tu empleo, en el negocio de tu padre, que me imagino que tú aprendiste mucho ahí. Claro, Sí, claro. que también esos conocimientos te llevaron a poder utilizarlo aquí en la empresa que tú estás manejando hoy en día. Claro, en la empresa familiar aprendí mucho del servicio al cliente también, porque de mi papá directamente, los clientes donde viene el grosor de las ventas, o tus clientes ideales, que son los clientes que se sienten súper satisfechos contigo, los clientes que te refieren a demás clientes, los clientes que te traen clientes repetitivos y te traen nuevos negocios. Con esos clientes yo aprendí de que la empresa es de ellos, la empresa no es tuya, la empresa es de esos clientes que te traen negocios y que son repetitivos y que te traen nuevas personas. Entonces, como la empresa es de ellos, lo que ellos te pidan, abierto con ellos. 100%. Dar la milla extra con esos clientes, hacer cosas que usualmente tú no haces. Voy a poner un ejemplo, que cuando llegue un cliente de esos, que él te llame, te diga que quiere una compra del súper en el apartamento con un sinnúmero de requisitos. Si es un cliente de eso, no hay problema, pida por su boca. Claro, 100%. No hay problema. Ese servicio al cliente lo aprendí de la empresa familiar. 100%. Hacer que las cosas mágicas pasen. Así es que las cosas mágicas pasan. Así es que la magia sucede. Exacto, exacto. Y ellos se quedan con esos momentos mágicos y lo repiten constantemente en su cabeza. La empresa es de ellos. La empresa es de ellos. Señores, si ustedes quieren saber más de Bellamar, Carlos Vázquez va a estar debajo en la descripción. Y señores, no olviden compartirlo con el cuñado, el primo, el gato, el perro, el cocodrilo. Toda esa gente tiene que ver este tipo de contenido. Y si te gustó, tíratelo 20 veces, ¿por qué no? Y nada, Carlos, mi hermano, Mano Luis, placer. gracias por venir A tu orden, a tu orden. y nos vemos la próxima.